tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Central de Informaciones. Mi nombre es Joana Castro. Hoy jueves 7 de julio nos quedamos con ustedes acompañándolos e informándolos, por supuesto, hasta las 4 en punto. Iniciamos de inmediato, les contamos que en conversación con RPP Noticias, el periodista de Cuarto Poder, Eduardo Quispe, relató cuántas personas pertenecientes a las rondas campesinas fueron quienes los secuestraron junto al camarógrafo Elmer Valdivieso y un chofer. Además, consideró que las expresiones de solidaridad del presidente Pedro Castillo no son coherentes con sus palabras y acciones hacia la prensa. Como medio de prensa que representamos a Cuarto Poder, es una imputación falsa, por lo que nos rectificamos como prensa a no hacer daño al gobierno central y a sus familiares. Luego de leer este comunicado como parte del acuerdo, nos retiraremos del lugar en nuestro vehículo sanos y salvos. Esto es lo que el periodista de Cuarto Poder, Eduardo Quispe, fue obligado a leer luego de que junto al camarógrafo Elmer Valdivieso y un conductor fueran secuestrados por integrantes de las rondas campesinas en la región Cajamarca. En comunicación con RPP Noticias, Quispe señaló que fueron más de 30 personas quienes los retuvieron contra su voluntad. Además, aseguró que el alcalde distrital de Chadín, César Castillo, no los ayudó a pesar de estar presente. Entre 30 y 40 personas, 40 y 50 personas. ¿Ya? Eso es más o menos el número que yo recuerdo. Estaba el alcalde de Chadín, el señor Castillo, ¿ya? Y llegó a la hora que a nosotros nos secuestra la ronda. La verdad que no precisamente nos ayudó. El reportero relató uno de los momentos más tensos que vivieron durante el secuestro, cuando uno de los ronderos habría insinuado que los iban a agredir con chicotes. Yo les digo a ellos, bueno, ¿qué van a hacer finalmente? ¿Nos van a golpear hasta matarnos? Y uno de los ronderos se me acerca con un chicote en mano, irónico, y me dice, tú no te preocupes, las cosas pasarán. En tanto, el periodista cuestionó el pronunciamiento del presidente Pedro Castillo, considerando que no es coherente con la forma en la que gobierna. He leído también hace un momento un tuit del presidente, y lo único que yo podría decir con respecto al tuit es que lo que escribe o lo que tuitea el presidente no se condice con sus palabras y sus hechos, ¿no? Por su parte, las rondas campesinas confirmaron su autoría en este hecho, aunque negaron que la retención de 2 periodistas y un conductor contra su voluntad se tratara de un secuestro. Bueno, hay que decir, ¿no? Este mensaje del presidente Pedro Castillo llega 10 horas después, vía redes sociales, vía Twitter, y lo único que pide es una investigación. También les contamos que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, señaló que se debe investigar el secuestro de 2 periodistas y un chofer realizando también integrantes de las rondas campesinas de Chadín en la región Cajamarca. Como todo el departamento de Cajamarca, es un pueblo de paz, de concordia, de amor, de trabajo, de progreso. Las rondas campesinas están reconocidas por la Constitución, tienen autonomía, tienen función jurisdiccional, pero por supuesto sin violar los derechos fundamentales. Conocemos del hecho que se ha producido el día de ayer un secuestro que se debe, no sé si es secuestro, pero se debe investigar qué cosa es exactamente. Y se debe investigar con objetividad. En un país civilizado, el honor, la dignidad, la vida, el patrimonio de las personas se respeta, porque solamente así se puede vivir en paz. Y el delito tiene que ser sancionado, por supuesto, dentro del ordenamiento jurídico, sin excederse de esos márgenes. Nadie se puede exceder de sus facultades que le reconoce la ley. Ni el rondero, ni la policía, ni el juez, ni el fiscal, ni el Congreso, ni el Ejecutivo, ni nadie se puede exceder
de las competencias que le reconoce el ordenamiento jurídico. Bueno, continuamos hablando de este tema. ¿Qué implicancias legales tiene también este secuestro de los periodistas, de este conductor que acompañaba al equipo de Cuarto Poder en Cajamarca? Continuamos hablando de ese tema con la abogada penalista Romy Chan. Bienvenida a Central de Informaciones. Buenas tardes. Buenas tardes, Joana. Gracias por la invitación. Romy, ¿qué delitos se han cometido en este secuestro? Y voy puntualmente a que se habla, por supuesto, de la intervención de estas personas que pertenecen a rondas campesinas, pero si bien es cierto, la función de las rondas campesinas está ligada a un tema delictivo, es decir, ellos intervienen, capturan o retienen, como gusten llamarlo, por supuesto, a personas cuando ven de por medio un tema de delincuencia y esperan luego la intervención de un juez de paz, pero en este caso estamos hablando de periodistas. Así es, y además periodistas que no han cometido ningún delito, periodistas que no están ni siquiera afectando el funcionamiento de la comunidad en Cajamarca, ¿no es cierto?, ni tampoco que estuvieran afectando la dinámica de la ronda. O sea, no hay nada que realmente legitime la intervención de la ronda para además realizar un acto como este, ¿no? Aquí claramente nos encontramos, Joana, frente a un abuso o un acto de abuso y de exceso por parte de las competencias que la ronda pueda tener y que lamentablemente sí da lugar a la generación de delitos, como es el caso del delito de secuestro y el delito de coacción. De esos dos, puntualmente. Sí, puntualmente sí, porque el secuestro sanciona a las personas que contra la voluntad de otras las retienen, las tienen ahí contra su voluntad, por supuesto, ¿no?, para realizar algo que no tienen por qué hacer. Y la coacción sanciona a las personas que obligan a otro a hacer lo que la ley no obliga, no manda, ¿no? Entonces, aquí hablamos de delitos graves, ¿no? La coacción, bueno, tiene una pena que va hasta los 2 años, pero el secuestro, cuando además es realizado por varias personas, como aparentemente ocurrió aquí por las declaraciones de los periodistas, ¿no?, se sanciona con una pena no menor de 30 años de cárcel. Ahora, hay también un delito de robo agravado, porque además de la información que dan los periodistas, ellos dicen, ¿no?, el material que tenían, me refiero a la investigación que venían realizando en esa zona de Cajamarca, la han perdido sus equipos, han perdido, por supuesto, un material que ellos dicen que es sumamente importante. Sí, por supuesto, ¿no? Además, hablamos de un delito contra el patrimonio, no solo por la información, sino también por los equipos que finalmente han sido perdidos, ¿no?, y sin ninguna justificación, y entendemos contra la voluntad, o sea, con actos de violencia, ¿no? Y eso sí también es sancionado en nuestro derecho penal, ¿no? Entonces, si bien lo que dice el Premier, ¿no?, respecto al tema de la actuación de las rondas y de que las rondas tienen un reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico, eso es cierto. Lo cierto también es que ya se ha delimitado jurisprudencialmente en qué casos las rondas pueden intervenir y no nos encontramos frente a ningún supuesto que calce dentro de lo que establece nuestra jurisprudencia para la actuación de las rondas. Las rondas buscan justamente trabajar en un tema de inseguridad ciudadana, contribuir con el Estado, con la Policía Nacional, pero ¿para qué? Para atender actos delincuenciales, para evitar inseguridad, para evitar delitos en la población, o entre la población, o que afectan a la población, ¿no? Claro. Pero bajo ningún concepto para defender ese tipo de intereses que finalmente terminan dañando no solamente a periodistas en concreto, sino también a la libertad de información y al ejercicio de esta libertad por parte de los periodistas. En esta conferencia de prensa, lo que detallan los periodistas, además que han sido secuestrados, es que los obligan a leer un comunicado que además ellos aceptan porque, por supuesto, viendo el ánimo agresivo y el momento que estaban enfrentando, dice, bueno, voy a leer este comunicado, me voy a comunicar con mi medio de comunicación, se va a transmitir, porque, por supuesto, había también el temor de atentar contra la vida de ellos. Pero ¿puede ser esta una figura de extorsión? Es decir, obligar al periodista y, por ende, también al medio de comunicación a interrumpir su transmisión habitual y leer lo que ellos habían preparado? Normalmente la extorsión y también el chantaje son delitos que están vinculados a un tema patrimonial. Es decir, son delitos en donde yo extorsiono a una persona, le pido a una persona que haga algo contra su voluntad, reteniéndola contra su voluntad, pero a cambio de beneficiarme económicamente, de conseguir algún tipo de dinero, por ejemplo, a cambio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cometo un secuestro, pero incluso pido plata para poder devolver a la persona. Eso también es un secuestro que tiene una moneda grabada, ¿no? O, por ejemplo, solicito pues, a las personas que realicen algo contra su voluntad porque a mí me conviene patrimonialmente, ¿no?
Entonces, este tipo de cosas es las que normalmente entran en esos delitos. Sin embargo, dado el contexto, dado que ellos se han quedado con equipos y dada la naturaleza de lo que le han pedido, porque ojo, acá estamos hablando también de interrumpir un programa en vivo, o sea, claramente encontramos una amenaza real que ha obligado en curso al canal afectado a tener que interrumpir su programación con los costos y con todo lo que eso implica, ¿no? Para poder garantizar la integridad de periodistas, ¿no? Y eso evidencia esta actuación, yo diría, totalmente dolosa y que hasta podría ir más allá del secuestro en este caso concreto, ¿no? De momento, la Fiscalía ha abierto investigación por secuestro y por coacción, pero claro, dependiendo de lo que se vaya encontrando, nada descartaría que también podríamos encontrarnos frente a un tema patrimonial aquí, empezando por la sustracción de las cámaras. Ahora, lo que llama la atención también, Romy, es que el secuestro se da, claro, a este grupo de periodistas que estaban realizando la investigación, pero particularmente al periodista Quispe, que es quien hace, digamos, los destapes o que difunde la clandestinidad y las reuniones que realizaba el presidente Pedro Castillo en el pasaje Zarratea, en la vivienda de Breña, que da a conocer también este último fin de semana la presentación de su cuñada, de Jennifer Paredes Navarro, ofreciendo obras públicas en Succha, en Cajamarca. Es decir, ¿podría verse como un tema también político? ¿Debería tomarse de esta manera? Yo creo que definitivamente tiene un matiz político, ¿no? Porque no es que los ronderos hayan solicitado, por ejemplo, agua para la población, saneamiento de obras públicas. No, lo que están solicitando es claramente la defensa de intereses del presidente de la República y no como figura, sino como persona. O sea, lo que han buscado es que se desdigan respecto a las acusaciones, o en todo caso lo que ellos consideraban acusaciones, contra el presidente de la República. Y eso ya muestra una defensa de una figura política y hace que de alguna manera sí exista este componente en este caso, ¿no? Yo creo que esto debe hacer reflexionar también a nuestras altas autoridades, desde el premier hasta el presidente y todos los ministros, ¿no? Respecto de qué se está promoviendo entre la población. Realmente se está buscando unión, que es lo que se propuso en la campaña electoral. Realmente se está buscando que los menos favorecidos mejoren su situación. Se está buscando que se mejoren las instituciones públicas, o finalmente lo que se está generando es desunión, actos de violencia, actos de agresión, que finalmente terminan en casos como este, ¿no? Finalmente, cambiando un poco de tema, pero continuando también con el plano de la coyuntura, desde el Ministerio de Justicia, el titular Félix Chero ha señalado que se va a presentar un proyecto de ley para condenar a menores de 16 años que cometan crímenes. ¿Es viable este proyecto de ley en nuestro país o estaríamos chocando con algunos acuerdos o protección justamente a los menores de edad? Definitivamente no es viable en nuestro ordenamiento por muchas razones, tanto desde el plano internacional, porque el Perú ha suscrito diferentes acuerdos internacionales donde se respeta que la edad para responsabilizar a un menor es a partir de los 18 años, ¿no? que ya pierde la minoría de edad. Antes hablamos de medidas socioeducativas, pero también es un despropósito desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque, a ver, los menores de edad, justamente por su condición, no, justamente por tener menos de 18 años, de acuerdo a todo lo que dice la normativa y los estudios en la materia a nivel nacional e internacional, no están en capacidad de poder medir realmente las consecuencias de los actos que realizan. Se dan cuenta que lo que hacen está mal, pero su nivel de razonamiento, su nivel de madurez, no es igual al de una persona de 30 años o incluso a un adulto de 25. O de 28, ¿no? Que ya estamos hablando de edades diferentes. Entonces, si el premier o si el ministro, en este caso Justicia, busca darle mayores responsabilidades a los menores de 16, por lógica también tendría que darle mayores derechos, porque yo no puedo exigirle a una persona que asuma todas las responsabilidades, pero no darle los derechos. Eso, por ejemplo, implicaría que también tendría que reducirse la edad para poder votar. Y también tendrían derecho a elegir a sus representantes los menores de 16 años. Y así una serie de consecuencias, como por ejemplo, tendrían también que tener derecho a poder hacer compras sin ningún tipo de inconveniente como si fueran adultos. O sea, tendría que cambiarse la mayoría de edad para todos los aspectos. Y la propuesta del ministro no va por ese lado exactamente. Solo va por lo malo, pero no por todo lo bueno, ¿no? Y eso es incoherente. Romy Chan, abogada penalista, muchas gracias por tu tiempo en Central de Informaciones, continuando con el análisis, por supuesto, y repetimos las implicancias